¿Volvemos a Uruguay? Porque queda poco Volvemos. tiempo para hablar de política. Sí. Por lo menos en los medios. Vos en tu casa sí podés seguir hasta el domingo, hasta que pongas el voto en la urna, podés seguir hablando de política. Pero bueno, hoy es el último día para hacerlo. ¿Cómo puede leerse el escenario político? Ya te estoy planteando esta pregunta. Para hacer este último análisis es que recibimos con mucho gusto a Florencia Alonso. Bienvenida, gerenta de Proyecto Opción. Y bueno, vas a estar hoy en Telenoche. Va a estar mi compañero Rafael Porcekansky hoy en Telenoche dando los últimos datos. Bueno, pero ¿algo se puede adelantar? Bueno, mira, te puedo adelantar el menú. No puedo adelantarte los datos porque la verdad es que vengo de ahí y los están procesando. Todavía Claro, estamos terminando de analizar. Hasta ayer a la noche seguíamos encuestando a uruguayos. Así que, bueno, lo que veníamos haciendo ahora era terminando de analizar la situación. Y el menú para hoy a la noche de la última encuesta es principalmente, bueno, ver también la proyección de los indecisos de cara al domingo, que bueno, que todavía teníamos como un número bastante interesante. No sé si se acuerdan la última encuesta que presentamos también en Telenoche hace algunas semanas. Bueno, para hoy a la noche entonces vamos a estar... Recordemos cuál era el porcentaje de indecisos en la última. Sí, teníamos entre en blanco y anulado y personas que nos decían que no saben o no quisieron contestar, alrededor de un 16%. Es un número alto. Era un número alto. Un montón. Así que bueno, para hoy a la noche, además de la encuesta, vamos a hacer la proyección, lo que nosotros estimamos que ¿Cómo bueno, se van a comportar esos sí. que son indecisos o si esos en blanco van a seguir siendo en blanco, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo se va a comportar esa parte que no se puede, digamos, proyectar? Pero hablando justamente de indecisos, porque antes de seguir con el menú para hoy de noche, porque nos quedamos hoy con el tema de lo volátil que parece, en apariencia, por las diferencias y los cambios y las oscilaciones, que hay como un núcleo de personas que está siendo medio volátil con su voto, o sea, que no es como que esté muy decidido. ¿Eso es así o no? ¿O es una percepción nomás a partir de lo que pasa de esos cambios? En realidad, mira, primero tenemos que terminar de ver qué sucede el domingo para ver cuál fue efectivamente la volatilidad electoral. Nosotros, los politólogos, lo que hacemos es calculamos una tasa de volatilidad electoral luego de que tenemos el resultado. Pero bueno, sí es cierto que en esta elección podemos esperar alguna volatilidad un poco mayor, aunque a priori todavía no tenemos certeza de lo que va a suceder. Yo ahora les escuchaba a ustedes que hablaban de la veda, que empieza hoy a la noche, pero también es cierto que no va a dejar de haber hechos políticos estos días que quedan, ¿no? Y las personas todavía van a poder cambiar de opinión, van a poder tomar decisiones en base a lo que suceda estos últimos días, y por lo tanto los datos se tienen que tomar con esa cautela, ¿no? Es decir, nosotros estamos relevando las opiniones hasta ayer a la noche, hoy estamos trabajando en el análisis y todavía quedan algunos días más, así que bueno, hasta que no tengamos el resultado certero de las urnas el domingo, no vamos a poder saber exactamente cuál es la volatilidad. Pero sí hemos visto algunos cambios en el escenario que han llamado la atención, sobre todo algunos movimientos de repente en el bloque opositor, ¿no? Que bueno, algunas irrupciones con fuerza, como por ejemplo la de Cabildo Abierto. Queríamos hablar, Florencia, un poco de, más allá de que, por supuesto, no tenemos los números, pero sí de algo que realmente es importante a la hora de ver, digamos, las encuestas, que son las tendencias, ¿no? Y que han cambiado también, se ha movido bastante. En un momento, por ejemplo, se marcaba mucho el crecimiento de Talvi, que después cayó, y creo que también hablaba... Lo que decía Vale de la volatilidad iba un poco por ese lado. Si tuvieras que hacer un análisis de cómo fue este proceso, ¿cómo fueran las tendencias más marcadas, digamos, en este proceso de campaña? Bien, es cierto, capaz de repente el año lo comenzamos con una ventaja potencial opositora, ¿no? De acuerdo a lo que teníamos en esos datos. Después todo se terminó entreverando mucho y hoy estamos en una elección que claramente tiene un final abierto. Y eso obviamente genera mucha incertidumbre, muchas especulaciones. Yo creo que ese tal vez es el principal cambio. Obviamente también las escuchaba mientras estaba detrás de cámaras, que hablaban de si las personas votan candidatos, votan partidos políticos. Es cierto que en Uruguay los partidos políticos todavía son muy fuertes, por suerte, ¿no? Porque son el puntal de la democracia. Pero los candidatos influyen y mucho, por lo tanto la elección o la carrera electoral siempre cambia después de junio, después de que los principales partidos ya tienen sus candidatos y se empiezan a ver más las cartas sobre la mesa. Por lo tanto,
yo creo que después de junio, bueno, en realidad de julio, porque la elección fue finalizando junio, ya empezamos a ver cómo se iba dibujando el escenario de cara a octubre. Pero... Mira, justo nuestros televidentes están respondiendo a Sí. esa pregunta que les hacíamos, Mirá. a ver si votaban al candidato o votaban al partido. Y en Twitter el 60% dice que vota al partido y el 40% dice que vota a la persona. Igual es un número alto, no sé, para mí. Que votan a la persona, decís. Sí. Sí, es verdad, es un número llamativamente alto. Obviamente, creo que está claro que las personas buscan votar los partidos o los candidatos que mejor representan sus ideas, su sentir, sus preocupaciones en ese momento, al momento de Y a todo de esto, decidir. ¿cómo entra el crecimiento de Cabildo Abierto, no? Porque es personalista. O sea, esto no es un partido nuevo, no sabemos No hay ni qué, tradición no acá, pasa nada, digamos, sabemos ¿no? ni quiénes De son, no importa, es Manini. ¿No? Es el partido de Manini, es la forma de votar a Manini. ¿Qué pasó ahí? Sí, totalmente. Yo creo que es una novedad para el sistema de partidos uruguayos, justamente por esto que les comentaba, que es un sistema de partidos sumamente consolidados, fuertes. Bueno, los partidos blanco y colorado, que son de los más antiguos del mundo, y después también la irrupción del Frente Amplio, ya hace casi 50 años, que también se mantiene con mucha fuerza. Entonces, sin duda es una novedad. Para los uruguayos es algo llamativo. Y es cierto que es un liderazgo que tiene algunas características distintas a los otros partidos. Vos hablabas ahora que es como más personal. Sin duda es un liderazgo más carismático, muy comunicativo, y que sobre todo creo que aprovechó bien de repente algunas de las preocupaciones que las personas tenían en un determinado momento, en un determinado contexto, y que creo que vamos a verlo el domingo, pero sin duda le va a hacer mella a los tres principales partidos. Obviamente en distintas medidas, eso se verá luego después. Y lo Al Frente Amplio continuaremos también. estudiando, pero sí, en cierta medida también. Evidentemente uno puede pensar a priori por sentido común que perjudicaría más al bloque opositor, a los partidos tradicionales, pero en realidad lo que nosotros estudiamos es que en cierto punto a los tres principales partidos les hizo daño. Les la hizo irrupción. mella. Y para una última pregunta sobre Cabildo Abierto. Si esta irrupción hubiera sido de repente con más tiempo, o sea, si hubiéramos tenido más tiempo de conocer esto, o sea, el tiempo corto ayuda, porque a mí me parece que con Novik pasó eso, como que la sorpresa es la frescura, es otra cosa, es una cosa distinta y no te da el tiempo de analizar. de conocerlo, ¿no? De que Claro. se transforme en viejo conocido. Digo, pasó con Novik en la intendencia, digo, ¿no? En la Sí. elección pasada, que fue como que de golpe entró, dijo 3 mensajes y después no fue creciendo más, digamos. No, totalmente, al contrario, empezó un proceso de descenso en la Declive. intención de voto. Obviamente es muy difícil hacer futurología de qué hubiera pasado si de repente la Claro. candidatura de Manini hubiera sido antes o después, pero yo creo que en este sentido fue como que tuvo un timing muy bueno, ¿no? Llegó Claro. como sobre el Justito. filo electoral. Creció rápido para el poco tiempo que postularse. tuvo, ¿no? Sí. Creció rapidísimo. ¿Y qué pasa con la reforma? Vivir sin miedo, ¿cómo se Bueno. visualiza? Digo, ahora que hablamos de este contexto, ¿no? De nuestra América que está toda conmocionada y las imágenes de los militares y que ello puede haber traído un poco de confusión a nuestra población. ¿Cómo se visualiza? Bueno, otro de la parte del menú para esta noche que va a estar Rafael en Telenoche es también la estimación de acuerdo a la pregunta que hicimos en nuestra encuesta de opinión pública de la propuesta de vivir sin miedo, ¿no? De la reforma constitucional que tiene esta propuesta. Nosotros lo que vemos a priori es que es una propuesta que cuando finalmente logra hacerse efectiva tenía un apoyo ciudadano bastante importante. Después la tendencia marca que el apoyo viene decreciendo, medición tras medición, eso es algo que nosotros venimos observando, pero la realidad es que todavía es muy difícil saber qué va a suceder con la reforma el próximo domingo porque tiene también un final abierto. Creo que son muchos los factores que juegan, no juega únicamente de repente la intención de la persona o la opinión de decir, bueno, sí, estoy de acuerdo o no. Recordemos que el tema de la papeleta, el tema del sobre las listas, son todas variables que pueden llegar a influir para el éxito Claro, o no de un o no plebiscito. de algo. Claro. Y bueno, y ahora Sanguinetti, por ejemplo, eso también va a implicar, Sí, implicar, es o sea, un se va a cambio decir eso. que va a votar que sí, o sea, que va a poner la papeleta. Entonces, eso también, digo, no Puede sé, influir, claro. a su gente. A su Puede y a gente. otros. arreglar, claro, su votante. Sin dudas. Florencia, decías que es una elección abierta, ¿no? De final abierto. Pero, ¿balotage? Bueno, la tendencia marca Que sí. que es prácticamente un hecho que sí. Obviamente, nosotros siempre tomamos los datos con cautela, pero la tendencia indica que esto no se resolvería a priori en una primera vuelta. Por supuesto, que claro que todavía quedan algunos días y puede haber
movimientos, pero los datos lo que arrojarían sería eso. La gente que es muy timbera, sí, Estratega. no, que es muy timbera, que le gustan mucho los porcentajes y todo eso, pues hubo como una cuestión ahí con que hay un porcentaje que si saca el Frente Amplio en esta primera vuelta les asegura el gobierno. Tienen como esa, ¿no? Un número el mágico. 43% es el número mágico que se supone que está asegurado entonces después el gobierno en la segunda vuelta. ¿Eso es así o es un mito? Bueno, evidentemente lo que se puede hacer antes de la elección es sacar algunas cuentas, grosso modo, de acuerdo a cómo vienen las tendencias, y tratar de calcular de repente en cuánto va a estar el umbral de las distintas mayorías parlamentarias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Es cierto que podría haber algunas condiciones como para que de repente con un 43% se pudiera asegurar en el Senado una mayoría, pero en realidad hasta el momento de la apertura de los sobres no lo vamos a poder saber porque son muy complejas las ingenierías No, electorales. pero yo hablaba de la mayoría sí. en parlamentaria. Yo hablaba de que asegura, o sea, por la suma de la oposición y lo que asegura que en la segunda vuelta gana. Te entiendo, sí. Ese Bueno, es el número mágico del 43%. es muy difícil hablar de un número mágico, obviamente, porque también después hay un mes más de campaña electoral en donde también puede haber pasar de todo. Otra vez, obviamente, seguramente. movimientos, novedades. Las campañas de balotaje han sido bastante movidas también en los Que se juega el últimos tope, ya años. está. Ahí Claro. ya está. Ya está. Pero bueno, obviamente, sin duda que cuanto más se acerque al 50%, digamos, el Frente Amplio va a tener más chances de lograr superar la segunda vuelta. Yo no hablaría de un número mágico, ni de un umbral así tan claro, porque evidentemente tampoco hay que hacer sumas mecánicas de repente, ¿no? Claro, no es. Uno a veces tiende Sumás como... todo el Partido Claro. Nacional con Y toda no. la intención de voto del Partido Colorado y pensás que eso va Claro junto. que- Claro, Seguro. y no necesariamente eso después termina siendo así. Claro. Claro. ¿Y ustedes con qué margen de error trabajan o dan los datos? Con un más menos de 3.5%. Claro. Ese es el margen. ¿Qué pasa con...? Porque una cosa es, bueno, lo que puede ser la proyección, ¿no? de los números para esta primera vuelta y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se pasa, si llegamos, digamos, a un balotaje, una segunda vuelta? ¿Cuán importante es en la decisión del votante la simpatía o la antipatía que tengan los dos personajes que vayan, las dos personalidades, digamos, los dos candidatos que vayan al balotaje? No, sin duda es que la simpatía es una de las variables que influye al momento de tomar la decisión. Porque no es lineal, ¿no? No es No es que lineal. todo, yo qué sé, si van Martínez y la calle Pou, que podría ser lo más probable, no quiere decir que todos los votantes colorados vayan a votar a la calle Pou. No por ejemplo. necesariamente, no necesariamente. Y Obviamente, ahí juega esto, ¿no? claro, hay lógicas y hay también afinidades ideológicas o programáticas que influyen en esto. No es solamente un tema de simpatía, un tema de piel con el candidato, pero sí, también es algo que influye, porque recordemos que, claro, Sobre todo el rechazo, ¿no? Exacto. El rechazo es lo que influye, Es una porque elección, sí. es la incapacidad de votarlo a pesar de que prefiero que sea él y no el otro. Claro. Ese es el punto, ¿no? Porque ahí tenés una dicotomía, no tenés mucho más para elegir, son dos. Sí. ¿Cuál me genera menos rechazo? Para mí es como una variable mucho más importante que la simpatía. Ujú. Sí, sin dudas, al ser una elección dicotómica, como vos decías, solamente hay dos opciones, realmente, claro, las cosas se terminan decantando muchas veces por ese lado, ¿no? Porque hay muchos ciudadanos que en una primera vuelta eligen a las personas que terminan en el balotaje, pero hay algunos ciudadanos que no, que en realidad tuvieron otra opción, otras terceras opciones, y que sus candidatos quedaron afuera. Entonces, lo que van a tener que elegir es entre una segunda opción y bueno, Sí, y es lo ahí- que queda, claro. Claro. Que sigue por descartes, digamos. Y ahí es que, bueno, entra toda esta lógica de que no influyen únicamente las afinidades ideológicas, sino también otras cosas, como la simpatía, como la campaña electoral. Lo ¿no? que siempre se hablaba de como el voto castigo al otro, que en realidad parece que no es acertado y no está bien decirlo, pero uno digamos que lo manifestás de esa manera, ¿no? Te castigo a vos, entonces le doy a este otro, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, puede ser la lógica también de algunas personas. Sí, Claramente, simplista, obvio. Claramente hay tantas formas de decidir como electores, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer de repente es como mirar grandes grupos de electores, grandes tipos de electores, personas que eligen más por lo partidario, otras que eligen más por lo programático, ideológico, otras que eligen más coyunturalmente por el candidato. Entonces, claro, evidentemente después hay tantos motivos como uruguayos que vayan a elegir, ¿no? Quiero aprovechar un mensaje de una televidente para preguntarte algo que también lo conversábamos previamente. Es una chica que se llama Emilia, que tiene 20 años, o sea que son nuevos votantes. Dice, es mi primera vez, voto por primera vez, como ustedes bien decían, prácticamente los jóvenes de mi edad
vivimos en gobierno del Frente Amplio. Si busco en la historia de mi mamá o abuelos, ellos vivieron cosas feas en gobiernos nacionales o colorados, vivieron dictadura y la educación no era la mejor. Tengo entendido que la situación de la policía era peor que ahora, la ley de género no estaba, no había casamiento igualitario, no hay boletos gratuitos para estudiantes, y así puedo seguir. No puedo quejarme del partido político que gobernó la mayor parte de mi vida, así que este domingo votaré al Frente Amplio. Aprovecho esto para preguntarte cuál es el perfil de los nuevos votantes, de estos nuevos electores, porque por un lado pueden haber casos como el de Emilia, Sí, pero el que que sigue es un señor de 58 años que cambió. pero ¿qué pasa con Ahora, esos nuevos ahora, con votantes? 58, ¿no? El hecho de haber vivido toda su vida en gobiernos del Frente Amplio, ¿lo lleva a ser más afín al Frente Amplio o al revés? ¿Qué han podido sondear? Sí, en realidad acá hay que mirar bastante la tendencia histórica de Uruguay, ¿no? Y es cierto que el Frente Amplio entre los jóvenes siempre tiene una mayor prominencia de repente que los partidos fundacionales, ¿no? Que el Partido Nacional y el Partido Colorado. Esto se ha ido atenuando con los años, pero hasta la elección de hoy lo que notamos es que el comportamiento sí de los nuevos votantes y sobre todo bueno de la franja que va de 18 a 34 años es de tener un poco más de afinidad con el Frente Amplio que con la oposición. ¿Pero es eso algo cambia en que el se interior y en mantiene. Montevideo? Bueno, Porque a mí me sí. parece que eso es muy montevideano, o sea, ¿no? Sí, pues, a ver, en realidad esta es una tendencia más nacional, pero si uno abre de repente por región, sin dudas, el Frente Amplio tiene como sus fortalezas, principalmente lo que es Montevideo, el área metropolitana, y bueno, y el Partido Nacional indudablemente en lo que es el interior, Claro, ¿no? ¿y se sabe cuántos jóvenes votan por primera vez? ¿Hay una cifra clara Hay o una aproximada? cifra, No. La verdad es que no te la quiero decir porque no me la acuerdo Ta, exacta, ta, ta. pero sí. Es una cifra. Decime una cosa, y por ejemplo, los debates, Sí. esta aparición pública de los candidatos en situación de debate, así como los candidatos envueltos en entre comillas dicho, escándalos, problemas que pueden afectar al partido, ¿todo eso suma o resta al votante? Indudablemente son cosas que influyen. Todo lo que veamos de acá al domingo va a influir en algún sentido. Con respecto al tema de los debates, es una pregunta interesante porque nosotros lo estudiamos, lo medimos. De hecho, Rafael en la última aparición en Telenoche trajo los resultados de esas preguntas. Y lo que vemos es que en realidad, mayoritariamente, los debates sirven para reafirmar el voto, ¿no? Como para decir, bueno, yo ya tenía una decisión tomada y esto me convence más. Bien, para aplaudir. Si uno mira de repente entre los frente amplistas, para ellos el gran ganador del debate fue Martínez, mientras que si uno mira entre votantes del Partido Nacional, el gran ganador fue la calle Pou. En cuanto a los indefinidos, lo que veíamos era que estaba realmente más peleado esta opinión de quién fue el ganador, si es que hubiera Ahí un está más ganador interesante la cosa. del debate. Había una ventaja, una leve ventaja de Martínez por sobre la calle Pou respecto a la evaluación que hicieron los indefinidos, pero bueno, sí, en realidad los debates tienen como distintas utilidades. Esta de reafirmar el voto tampoco es poco, ¿no? Porque en realidad... Con esto de lo que claro. hablábamos del voto volátil. Claro, claro. sin duda. Reafirmar el voto no es menor, ¿no? Sin duda, y son personas que también reafirman su convicción y probablemente estén mejor preparadas de repente para convencer a otros o para salir a buscar convencer a personas que todavía ven indefinidas. Y bueno, y después para algún porcentaje, aunque muy minoritario, capaz que puede ser más determinante para tomar la decisión, pero de repente a veces uno ve el debate y estamos todos viéndolo y pensamos, esto va a mover la aguja de una manera increíble y no es tan así. No. Y estos hechos que pasaron últimamente, por ejemplo, que involucraron a figuras del Partido Nacional, después también estuvo Martínez con el tema del Gucci, ese tipo de hechos en los cuales... Chisporroteos. No, sí, ¿eso afecta a la hora al votante o no? Bueno, yo creo que nosotros en particular no tenemos estudiados estos hechos puntuales, pero sin duda que suman al ruido de la campaña electoral y pueden sí, ayudar como a terminar de decantar la situación, aunque no son generalmente tan determinantes como para atribuirles como parece. El caso Moreira, ¿perjudicó al Partido Nacional? Bueno, no lo tenemos estudiado en realidad, porque no lo incluimos en el set de preguntas, empezamos un poco antes del hecho, pero indudablemente es una situación difícil que le tocó atravesar el Partido Nacional en la última semana de las elecciones. Antes de las internas estaba como todo el tema de la campaña sucia, digamos, ¿no? O sea, de los mensajes por WhatsApp, de un montón de información y un montón de cuestiones. Y parecía que las redes sociales y particularmente el WhatsApp iban a tener un protagonismo no bueno, digamos, en un punto dentro de la campaña, digamos, hacia las elecciones nacionales. ¿Eso ha pasado? O sea, ¿se ha medido? ¿Se ha visto qué es lo que pasa? O sea, si le impacta a la gente en su intención de votos, si ha pasado algo con eso.
En realidad, ahí va, lo que tú decías de la campaña electoral a la interna, yo creo que fue como mucho más agresivo de repente lo que se vio, sí, en cuanto a redes sociales o en cuanto incluso a llamados telefónicos. Sí. Hoy cuando les comentaba más temprano que por más que hoy empiece la veda a la noche, después siguen sucediendo cosas. La campaña electoral de la interna, por ejemplo, es un claro ejemplo. Las llamadas, aquellas famosas que se hicieron los días viernes y sábado, de madrugada, 4 de la eran mañana. cuando ya había veda. Entonces siguen sucediendo cosas. Y después respecto a esto de las noticias, de repente que se difunden por WhatsApp o por Twitter, por suerte creo que en Uruguay el tema de las fake news, si bien existen y obviamente hay siempre casos de todos lados, de fake news o noticias imprecisas y demás, no ha sido al nivel que lo hemos visto en otros países, incluso latinoamericanos, donde Se fue calmó como un poco, digamos. mucho más fuerte. Se calmó y creo que también ayudó que los propios partidos políticos, todos ellos, firmaron un compromiso contra las fake news. Yo creo que esa es una buena señal que le dieron a la ciudadanía. Tenemos un televidente que nos dice, no voto ni al partido ni a las personas, al programa. Bueno, claro, ahí tenés de repente un votante como más ideológico, programático, esto que te decía. Él probablemente sea capaz un votante más informado, que tienda a leer los programas de los partidos o a ¿Y en escuchar. general el electorado se informa o no? Bueno, en realidad lo que nosotros vemos es que hay más personas que dicen que tienen poco o nada de interés en política que las que dicen que tienen mucho o bastante, ¿no? Eso es algo que Y es curioso porque es en un país en que ciertamente está muy politizado, ¿no? Sí, es muy politizado y sobre todo es como muy igualador la discusión política, ¿no? En Uruguay todo el mundo habla de política, uno ve que cualquiera discute en cualquier ámbito de la sociedad, pero sin embargo es una tendencia que vemos que crece de repente el desinterés o declarar desinterés. Después no implica que esas personas capaz que no voten informadas. No voten informadas, por supuesto. Entonces es muy difícil saber en realidad qué porcentaje de la población está leyendo los programas de los partidos. A priori te diría que es una minoría, pero bueno, obviamente no es la única forma de informarse. También existen otros medios y por eso creo que los debates son una instancia interesante para eso. Otra cosa que nos preguntábamos es cuánta atención le ponen los votantes, algunos más, otros menos seguramente, a las listas porque en definitiva el domingo estamos obviamente votando presidente, pero también estamos votando los órganos legislativos, ¿no? El poder legislativo. ¿Cuánto de los votantes realmente lee o está al tanto de exactamente a quién está votando para ir a las cámaras y demás? Sí, en realidad ahí lo que tiene como mucha influencia es el cabeza de lista, ¿no? Sobre todo el cabeza del Senado es muy importante porque es como el gancho electoral que tienen los partidos o los sectores para intentar convencer. Sí, de hecho las fotos son la fórmula con el cabeza del Senado para que... Claro. Sí, casi siempre sí. A lo sumo puede estar, el primer candidato a diputado por el departamento, de repente. Pero en general, yo creo que la decisión se toma de forma mayoritaria viendo lo que son los primeros lugares. Que todo lo demás casi que lo toman como relleno. ¿No? Sí, la verdad que sí. Después lo mirás como curiosidad. Sí. A ver quién. Sociales de galería. Porque dan por sentado que a muchos, no sé si están así, pero dan por sentado que muchos no los conoce nadie. Dicen después el primero, segundo, tercero, después lo otro no. Entonces seguro que no lo... de hecho están con negrita, ¿no? Los primeros. Sí. Y que después ya es más chica la letra y en común. Sí. Y el tema de que la hoja de votación sea como una especie de propaganda también, claro, que también es bastante único, ¿no? Sí, totalmente. En nuestro país es la forma con la que no solo te informás, te dan esa lista, porque también hay muchísimas listas. Es una elección en la que hay muchísimas listas, ¿no? Sí. Hay muchas más que la elección pasada. Sí, en los 3 partidos principales hay muchas listas y también en los partidos minoritarios, incluso que uno pensaría que de repente hay menos, también hay unas cuantas listas en todos ellos. Y es así esto, Valeria, el hecho de que en Uruguay se utilice como una especie de folleto de la lista es toda una novedad y es algo propio de este país, ¿no? Y creo que también eso le permite a las personas de repente interiorizarse en el contenido de la lista, en los miembros que integran en los distintos sectores con mayor anterioridad, que de repente si se encuentran con la lista por primera vez en el cuarto de votación. Entonces, me parece que es algo como bastante autóctono de Uruguay, pero lo veo como un rasgo positivo para los ciudadanos. ¿El uruguayo es un votante más emocional o racional? Qué pregunta. En realidad, capaz que me parece que si bien no tenemos claramente estudiado ese tema, pero uno puede mirar de repente información de otras mediciones, como el Latinobarómetro y demás, lo que vemos es que
como les comentaba hace un ratito, los partidos políticos tienden a ser bastante fuertes, es decir, tiende a haber bastante identificación de las personas con un partido político, ¿no? Que eso es algo que en Latinoamérica no es tan así, es como también una característica propia de los uruguayos. Entonces, a priori, creo que eso da la pauta de que si bien hay racionalidad, es decir, no son personas que tienden a cambiar todo el tiempo de decisión, habla como de un vínculo emotivo con los partidos, ¿no? De un vínculo como más identificatorio, identitario, y que es interesante también. Sí, porque por ejemplo escuchar los jingles, a nosotros nos pasó, no me acuerdo, antes de las internas estuvimos escuchando jingles y después también escuchamos jingles viejos, ¿no? Sí. Y empezás como a te generan, te pegan en un lado emotivo. No solo de, qué bueno que está, es como que te generan alguna emoción que te lleva a ese lugar, ¿no? Somos muy así, somos de ponerle, bueno, de hecho, por algo la laicidad, tenemos un arreglo de laicidad completamente único que incluye también el proselitismo, porque para nosotros la política es algo como que está a la altura de la religión, ¿no? Claro, yo indudablemente creo que hay factores emocionales que influyen al momento de decidir el voto, porque incluso cuando una persona vota realmente por tradición familiar o por no sé, como por trayectoria histórica o porque siempre votó eso, también está hablando de que hay un vínculo emocional con los partidos. ¿Y hay algún partido que tenga más desarrollado, digamos, el votante por emoción que otro, o eso traza los tres partidos? Mira, en realidad no lo tenemos estudiado en particular, pero es algo que es más que atraviesa el sistema de partidos en general. ¿Y estudiaron la incidencia de la publicidad, de los jingles, de la imagen, del discurso con los resultados finales? En realidad, claro, ahí lo que tenés es que yo creo que los jingles, los spots publicitarios, las decisiones que se toman comunicacionalmente son muy importantes, pero de vuelta, marcadas en un todo, ¿no? Obviamente, en la postura del candidato, sin duda las propuestas que se dicen, en otras cosas que suceden por lo bajo en la campaña electoral. Entonces, no hay que pensar que de repente un jingle define la campaña, porque obviamente no es así, pero sí creo que todo lo comunicacional ayuda a dar como una imagen más acabada de la propuesta electoral que se está presentando. ¿Cómo influye, no? Porque decíamos, tiene mucho de emoción, porque en realidad, si vos ves los discursos en cada periodo electoral, siempre el discurso es más o menos el mismo, ¿no? Yo te voy a dar la educación que no tuviste, te voy a aumentar el salario a un nivel que no ha llegado nunca, en fin, la salud y todo eso. Termina siendo lo mismo, pero la manera en que lo comuniques es lo que finalmente vos recibís como votante, y eso es lo que te puede movilizar o no a votar. Y sin dudas es también elegir qué comunicar, ¿no? Obviamente los programas de los partidos son muy extensos y siempre se toman, 3, 4 ideas fuerza, que son como las que más se repiten en la campaña y que por distintos motivos se entiende que van a poder fortaleza claro, influir de forma más positiva en la decisión de las personas. Sin duda queda mucha tela para cortar, pero no sé. Yo creo que se aventure a un resultado. Balotaje seguro. Balotaje Vale, jugátela con una. Es lo más probable, Sí, no te estoy no es tan difícil. No, está bien, está bien. Bueno, yo creo que la mayoría de los televidentes incluso también tienen una opinión respecto a eso, pero sí, de acuerdo a lo que muestra la tendencia, lo más probable es que tengamos una segunda. Y la otra, ¿cuántos partidos va a haber en el Parlamento? Ese es todo un tema, y también hoy en Telenoche vamos a estar tratando de ver cómo quedaría el diseño del próximo Parlamento. Creo que a priori es de esperar que haya más partidos políticos de los que tenemos hasta ahora, eso seguro, sobre todo en la Cámara Baja. Bueno, una cantidad tirada por lo menos, así como para tener una idea. ¿Hasta cuánto va a llegar? ¿Dónde va a ser el corte? Y de repente estaremos en 6, 7. Sí. Hay algunos que creo que están como peleando el ingreso al Parlamento, a la Cámara Baja o no. En el Senado seguramente tengamos menos partidos. Sí, claro. Mirá vos como están llegando un montón de mensajes, lo cual agradecemos muchísimo. Ahora, el último dice: el uruguayo es emocional porque no leen los programas de gobierno, no analizan la sociedad, la salud, educación y seguridad, muy mal dirigidas, y todas las leyes nuevas salen de todos los representantes. Cuando se manejó por primera vez la ley de aborto, fue con Tabaré Vázquez quien la vetó y salió con Mujica. Así largó todo. Lo leímos, te quedás contento. Mucho más categórico que yo. ¿Viste? Más categórico que vos.
Ahí está. Se puede votar con... Acá siguen preguntando la gente si se puede votar con cédula de identidad. No, no se puede votar. Sepan, no se sepan puede que no se votar puede. con cédula de identidad. No es necesario. La cédula de Busquen la identidad credencial. no la reconoce. No, si no encuentran la credencial por nombre y apellido, también pueden encontrar, Claro. pueden terminar encontrando cuál es su credencial y ver en qué circuito le corresponde votar. Y ni siquiera votan observado, sin ni siquiera llevar la credencial. Sí tienen que tener el número de circuito donde tienen que votar. La cédula de identidad no es un documento para la Corte Electoral ni para ninguno de sus funcionarios. Igual si entran a la web de la Corte, tienen todos los dicho. datos. Sépanlo, Ha por dicho. las dudas, claro. Presidente La Tanco. estamos votando. Presidenta de Pertinas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Placer Muchísimas haberte gracias. recibido. Bueno, vamos a estar todos así. Hoy, Seguro. Sí. a Telenuche. Porque hoy se Obvio. cierra. Obvio.